El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 13, del versículo 1 al 9. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Le decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con mucha poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En primer lugar, Jesús, como el misionero del Padre, o el Evangelio mismo del Padre, el Evangelio hecho carne, la buena nueva de Dios, ya tiene grandes multitudes. Él va a usar la sabiduría de su tiempo. No hay altavoces, lo que conocemos hoy como bocinas. Va a tener que auxiliarse subiéndose a una barca. Y desde ahí, el viento que lleva la voz va a permitir que los demás puedan escuchar su mensaje. Es una gran multitud. Jesús aprovecha este momento de una manera tan sencilla, usando la pedagogía divina, y va a poner el mensaje de la semilla, la parábola. Salió el sembrador a sembrar. El sembrador es Dios. La semilla es Cristo. La tierra somos nosotros. El campo de la siembra. Antiguamente, un campesino tiraba la semilla en medio de las hierbas y luego con el machete, con la cuma, con la hoz, él limpiaba, y ahí la semilla con la tierrita y el monte, la hierba, comenzaba a germinar y crecía. Pero en la manera en que se tiraba la semilla, una semilla caía en medio de hierbas buenas, otra caía en el camino, otra en medio de piedras, y otra en buena tierra, y otra entre espinos. Los que venimos del campo se nos hace fácil cuando recordamos la manera en que nuestros padres, nuestros abuelos sembraban. Sobre todo hace 40 años atrás, aquellos que tenemos ya más de 50 años, y recordamos la siembra allá por los años 70, sobre todo en nuestros países pobres, tercermundistas, donde no habían grandes maquinarias para sembrar, y se tenía que sembrar de esa manera rudimentaria en que la que Jesús presenta, pero que era efectiva para los campesinos. Jesús, ya que todos los que lo siguen eran campesinos, mucha gente no lo va a entender, sobre todo hoy con esas grandes máquinas en los tiempos modernos. Vemos los grandes tractores y que es tan sencillo sembrar. Y no siembran donde hay piedras,
allá los campesinos y los pobres siembran en esas tierras quebradizas donde hay piedras, espinos y hay de todo. Y caminos en medio donde la gente pobre pasa. Por eso Jesús dice, salió el sembrador a sembrar, tiró la semilla, luego comenzó a limpiar. Esta semilla comenzó a crecer. En todos los lugares comenzó a crecer. Preguntémonos nosotros, ¿soy yo qué clase de tierra? ¿Esa tierra polvorienta del camino? ¿Esa tierra que tiene espinos y ahogas? ¿Esa tierra pedregosa que no deja crecer? ¿O esa tierra fértil? ¿Cómo ha crecido la semilla en mí? Yo estoy consagrado al Señor, le sirvo a Él, proclamo su nombre. La gente glorifica a Dios a través de mi persona. ¿O soy como esos cristianos olvidadizos? Como dice el apóstol, que muchas veces nos entra acá e inmediatamente nos sale y nos quedamos vacíos. La fidelidad a la palabra del Señor tiene que ser auténtica. Entonces nosotros, al preguntarnos qué clase de tierra soy, comencemos a cambiar. Es ahí donde viene la conversión. No podemos quedarnos nosotros ya con esa tierra que así es de mala, pedregosa. No, usted sí puede cambiar. Puede ser una mejor tierra. Porque Dios no lo creó para vivir en la miseria, ni para vivir de esa manera. Dios le invita. Por eso dice, salió el sembrador a sembrar. Que esa semilla que ha caído en nosotros, como el mismo Vaticano II lo llama, en la Dei Verbum, el verbo, la semilla que está dentro, nosotros tenemos que hacerla crecer. Y darnos cuenta en verdad que somos del Señor, que vivimos para Él, vivimos con Él y hacia Él vamos. Amén.